continuar sus alegaciones don Eric Zúñiga, ya por los recursos del segundo proceso. Puede alegar, señor abogado. Muy buenos días, señoría excelentísima. Con su venia, entonces, alego ahora por los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos en contra de la sentencia de fecha 17 de abril del año 2020 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando que ambos sean acogidos en razón de las aseveraciones que voy a exponer a continuación. En primer término, su señoría, en lo que se refiere al recurso de casación en la forma, esta parte sostiene que la sentencia incurre en ciertos vicios que configuran esta causal de casación, y estos vicios son los siguientes: el haber sido dada en ultra petita, en su variante de extra petita, conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y en segundo término, por la causal número 5 de la misma norma, toda vez que la sentencia ha sido dictada con omisión de uno de los requisitos que establece el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, al adolecer de las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo. Ello de acuerdo a las siguientes consideraciones. En primer término, señoría, señalar que efectivamente esta causa se trató de una impugnación de dos actos administrativos, los decretos 2491 y 2514, decretos alcaldicios de fecha 8 y 11 de septiembre del 2017, ambos que fueron publicados en el Diario Oficial con fecha 21 de septiembre del 2017. Estos actos administrativos se pronuncian a su vez, respectivamente, de dos reclamos de ilegalidad interpuestos por diversos vecinos de la comuna de Valparaíso, y en ambos casos se procede a dejar sin efecto el permiso de edificación número 301 del año 2015. Precisamente estos reclamos de ilegalidad habían impugnado el permiso de edificación por diversas causales, y en el caso del decreto alcaldicio 2491 del 2017, que es el primer acto administrativo, este acoge un reclamo de ilegalidad presentado por don Miguel Hernández Dinamarca y otros ciudadanos de Valparaíso, detecta o declara ciertas ilegalidades que se producirían en el permiso de edificación, a las cuales me referiré en la parte final de mi intervención, y finalmente establece o declara la ilegalidad del permiso de edificación número 301 del 2015 y lo deja sin efecto. En segundo lugar, el decreto alcaldicio 2514 también se pronuncia sobre un reclamo de ilegalidad, constata la existencia también de estas ilegalidades respecto al permiso de edificación número 301 y viene a complementar o a ser concordante con el decreto anterior que ya había dejado sin efecto el permiso. Por tanto, ambos decretos alcaldicios impugnados en estos actos fueron pronunciados en virtud de estos reclamos de legalidad y dejan sin efecto el permiso de edificación. A su vez, reclama entonces la inmobiliaria del puerto en contra de estos decretos y se dicta la sentencia que ha sido recurrida por mi representada. Lo importante, a efectos de poder configurar las causales de casación en la forma que se ha deducido por mi representada, es establecer que, a nuestro juicio, en virtud de los reclamos de ilegalidad de autos, de la contestación efectuada por mi representada y de los antecedentes que se allegaron a ese procedimiento, se logró, a nuestro juicio, configurar cuál era la controversia de autos. Y esta controversia está radicada principalmente en tres aspectos. La inmobiliaria reclamaba que el alcalde no tendría la competencia para dejar sin efecto una resolución dictada por el director de obras. En segundo lugar, que el alcalde no habría dado traslado a la inmobiliaria para que defendiera sus derechos en la sede administrativa. Y en tercer lugar, la inexistencia de aquellas ilegalidades urbanísticas que los decretos alcaldicios consignaron a raíz de los reclamos de ilegalidad que se presentaron en contra del permiso de edificación. Señoría, la sentencia que finalmente se dicta y que es objeto de este recurso de casación en la forma, en primer término, incurre a nuestro juicio en dos vicios. El primero es el vicio de ultrapetita, en su variante de extrapetita, es decir, se extiende a circunstancias que no fueron expuestas a conocimiento del tribunal. Y esto principalmente se advierte con bastante claridad
en el considerando primero de la sentencia. Es decir, dicho sea de paso, que esta sentencia procede a acoger el reclamo de legalidad de la inmobiliaria del puerto y, en definitiva, declarar la ilegalidad de los decretos alcaldicios 2491 y 2514 y, en definitiva, dejarlos sin efecto, estableciendo además la condena en costa y el derecho a los perjuicios de la reclamante. ¿Qué es lo que nos dice este considerando primero de esta sentencia? Señala que la inmobiliaria del puerto, ¿cierto?, interpone este reclamo de ilegalidad por la dictación de los decretos 2491 de fecha 8 de septiembre de 2017 y 2514 de 11 de septiembre de 2017, respectivamente, y esta es la parte importante para los efectos de este recurso, que acogiendo el reclamo de ilegalidad, señala la sentencia, presentado por doña Paulina Germania Espinosa Valdenegro en contra de la resolución número 224 de fecha 28 de abril de 2017, pone término al procedimiento administrativo invalidatorio de la resolución número 301 de fecha 30 de marzo de 2015, que otorgó el permiso de edificación a la inmobiliaria reclamante, dejando sin efecto la citada resolución número 224, ordenando retrotraer dicho procedimiento administrativo al estado de dar inicio a la instrucción del mismo, una vez que se notifique la aludida resolución número 301, la que debe efectuarse mediante la publicación en el diario oficial. Es decir, ya considerando ya la parte inicial de la sentencia, se refiere a un acto administrativo diverso, porque, dicho sea de paso, ni el decreto 2491 ni el decreto 2514 se refieren a un reclamo de legalidad que haya sido interpuesto por doña Paulina Espinosa Valdenegro, sino que ese reclamante, digamos, o respecto de ese reclamo está referido otro acto administrativo diverso, que es el decreto alcaldicio 1619 de 2017, que fue objeto de otra causa, que si bien se vio de manera conjunta con esta, tiene otras características y es otra la discusión. En ese escenario, su señoría excelentísima, si uno analiza la sentencia y el desarrollo de la misma, se dará cuenta que esa circunstancia, al haber circunscrito la discusión a otro acto administrativo, no es baladí, puesto que efectivamente toda la fundamentación y todo el razonamiento que se realiza con posterioridad se realiza en base a otro acto administrativo. Y ello es tan evidente, por ejemplo, que en el considerando tercero de la sentencia aludida, precisamente se refiere el fallo de la 30ª Corte de Apelaciones de Valparaíso a la procedencia o improcedencia de la publicación del permiso de edificación en el diario oficial. Esa es la primera circunstancia que analiza. Pero además no solo eso, sino que además se refiere a la circunstancia de que sobre el mismo permiso de edificación se habrían realizado una impugnación por parte de 3 vecinos de la comuna de Valparaíso, uno de los cuales sería el mismo que después acciona ahora contra el permiso cuando ya está publicado. Y en definitiva le da un efecto a esta interposición de este arbitrio de ilegalidad de la época para señalar que el permiso de edificación tendría una vigencia anterior, es decir, de cuando se dicte y no desde la publicación que es ordenada por el alcalde. Es decir, es el mismo fundamento o el mismo desarrollo argumental que el reclamo de legalidad rol 2116, que se refiere, como ya dije, a otro decreto alcaldicio, que es el 1619 de 30 de junio del 2017. Ahí entonces uno advierte que la sentencia se extiende a puntos que no fueron sometidos a conocimiento del tribunal por parte de los litigantes en esta causa, porque es claro, como señalé en un principio, que la controversia estaba referida a otros antecedentes y en ningún caso estaba referida netamente a la publicación o solamente a la publicación del permiso de edificación que había sido ordenada, reitero, por otro acto administrativo. Y resulta absolutamente relevante a nuestro juicio, reitero, porque el desarrollo argumental se basa en analizar lo que resuelve otro acto administrativo, el decreto 1619 del 2017. Pero los actos administrativos que son impugnados en estos autos no se pronuncian sobre la publicación del permiso de edificación, sobre su procedencia o sobre la forma de entender cuándo un permiso de edificación entra en vigencia. Ese no es el objeto de los decretos alcaldicios 2491 y 2514, ambos del 2017. El objeto es diverso y en base a ese objeto de ese acto administrativo y a la discusión que se dio en la Corte de Apelaciones, era necesario que se estableciera el objeto discutido en esta causa.
La ley que concede el recurso, su señoría, es la causal número 4 del artículo 768, que establece además que para efectos de esta causal no se exige la preparación de recursos, sin perjuicio que además el vicio se produce en el pronunciamiento mismo de la sentencia. Efectivamente, se trata de un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad, señoría excelentísima, toda vez que reitero que la circunstancia de haber errado, y no solamente errado en la consideración del objeto a discutir, puesto que no se trata de un mero error formal, como de alguna manera se ha querido también hacer ver, en este caso por la inmobiliaria reclamante, es de absoluta trascendencia. Hacer presente que respecto de esto también la reclamante interpuso un recurso de aclaración, rectificación o enmienda ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque consideraba que esto era un error de copia, un error de tipeo, y en definitiva la misma Corte rechazó ese arbitrio y finalmente mantuvo la sentencia en los términos en los cuales se ha recurrido por esta parte. En segundo término, su señoría excelentísima, también este recurso de aclaración en la forma se funda en la causal establecida en el número 5 del artículo 768, en relación con el 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, que adolece, a nuestro juicio, la sentencia de las consideraciones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al fallo. Hay una evidente falta de fundamentación, ello puesto que al fijar, a nuestro juicio, de manera errónea, el objeto a discutir, el acto administrativo que se debía analizar, necesariamente este vicio influye en la debida fundamentación que debía realizarse en la sentencia en relación a las peticiones de las partes. El considerando tercero y cuarto de la sentencia analizan precisamente las circunstancias de otro acto administrativo, analizan la publicación o procedencia de la publicación respecto de un permiso de edificación. Es más, en el mismo considerando tercero, se puede advertir que es prácticamente idéntica la fundamentación a la sentencia dictada en la causa Rol 2116 del 2017 y que analiza, por cierto, el decreto alcaldicio 1619, un acto administrativo diverso. Es idéntica y en definitiva es errática porque finalmente no analiza ninguna de las circunstancias que fueron discutidas por estas partes, es decir, no analiza ni la competencia del alcalde para dejar sin efecto las resoluciones emanadas de la dirección de obras, no analiza la obligación de dar traslado, en este caso al inmobiliario reclamante, y por cierto, no analiza tampoco las ilegalidades urbanísticas que sí efectivamente son aquellas que constató, declaró y finalmente sirvieron de fundamento a los decretos alcaldicios 2491 y 2514 para declarar ilegal el permiso de edificación número 301 y proceder a dejarlo sin efecto. Ninguna de estas consideraciones son analizadas en la sentencia objeto de esta casación en la forma. Y por tanto, nuestro juicio vicia también este pronunciamiento realizado por la Corte de Apelaciones. La influencia sustantiva en los dispositivos del fallo es evidente en nuestro juicio respecto de ambos vicios. Si se hubiese analizado en su mérito todos los antecedentes que formaron parte de la controversia, en primer lugar, se habría circunscrito la discusión a los decretos alcaldicios impugnados. En segundo lugar, el desarrollo de la fundamentación habría sido precisamente respecto de estos actos administrativos impugnados, para llegar a la conclusión que analizando aquellos vicios que son constatados por estos decretos alcaldicios, necesariamente se debía llegar al convencimiento, a nuestro juicio, de que la actuación alcaldicia no estaba viciada. Como consecuencia de ello, tampoco se hubiese condenado en costa semi-representada. Y por último, también como consecuencia de este actuar conforme a derecho, que en nuestro juicio sería la consecuencia a la cual habría, o la conclusión a la cual habría llegado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hubiese hecho que no se hubiese declarado el derecho a los perjuicios en favor de la parte reclamante. Es decir, todas esas circunstancias y todos esos vicios que se han predicado en este caso de la sentencia, de no haberse configurado, habrían hecho que la sentencia hubiese sido dictada en su mérito,
que hubiese recogido las alegaciones de las partes y que finalmente los decretos alcaldicios no hubiesen sido declarados ilegal como finalmente aconteció. Por estas consideraciones, señoría, que traté de exponer de manera breve, es que se solicita que se acoja este recurso de casación en la forma y en definitiva se invalide la sentencia de autos que acogió los reclamos del reclamo de legalidad de la inmobiliaria del puerto y en definitiva se dicte la sentencia de reemplazo que estableciendo la efectiva controversia y la efectiva y correspondiente fundamentación proceda a rechazarlos y a señalar que efectivamente estos ambos decretos alcaldicios han sido dictados conforme a derecho. En segundo lugar, su señoría excelentísima, voy a pasar a exponer el recurso de casación en el fondo que se ha interpuesto de manera conjunta respecto de la misma sentencia de fecha 17 de abril de 2020, porque a nuestro juicio este fallo incurre en errores de derecho que tienen influencia sustancial en los dispositivos del fallo, a objeto de que este recurso sea acogido y en definitiva se invalide la sentencia, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que rechace los reclamos de ilegalidad y que considere conforme a derecho los decretos alcaldicios 2491 y 2514 de 8 y 11 de septiembre de 2017, ambos publicados el 21 de septiembre de 2017. Como ya señalé, los actos administrativos impugnados se pronuncian respecto de dos reclamos de ilegalidad. Dos reclamos de ilegalidad que son deducidos por diversos vecinos de la comuna de Valparaíso, donde se denuncian ciertas infracciones urbanísticas ya respecto del permiso de edificación número 301 del año 2015, que había sido publicado en el año 2017, en virtud del decreto alcaldício 1619 del mismo año. Y acá ya se denuncian infracciones que se predican respecto del permiso de edificación. En primer lugar, el decreto alcaldício número 2491 del 2017 se pronuncia sobre el reclamo legalmente puesto por Miguel Ángel Hernández Dinamarca y otros vecinos, ciudadanos y representantes de unidades vecinales. En primer término, se refiere a la ilegalidad que se presentaría respecto al permiso 301, en primer término, en relación a dictámenes de la Contraloría General de la República, específicamente el dictamen número 59619 de 2014, confirmado por el dictamen número 16 de 2015 de la Contraloría General de la República, en cuanto detectó ciertas irregularidades referidas al anteproyecto de edificación aprobado por resolución de la Dirección de Obras número 47 de 2013, que sirvió de base al permiso de edificación, por ser una infracción a la norma contenida en el artículo 142 del inciso cuarto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En segundo lugar, por incumplimiento de la normativa del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente en lo que se refiere a los inmuebles de conservación histórica, a la Casona Pumpín, que existía en la zona donde se emplazaba el proyecto, en el inmueble, el cual finalmente fue demolida sin observar esta normativa del artículo 60. Y en el caso del decreto 2514, en el mismo sentido, es decir, también acogiendo el reclamo de ilegalidad que es presentado por un grupo de vecinos y finalmente declarando la ilegalidad del permiso de edificación número 301, sostiene básicamente tres ilegalidades: que el proyecto no se ajustaría, es decir, el permiso de edificación no se ajustaría al anteproyecto aprobado, habría una incongruencia, que no se mantuvieran los elementos sustanciales del anteproyecto en el permiso. En segundo lugar, que habría una no ajustabilidad entre los certificados de informaciones previas y entre el permiso aprobado. Y en tercer lugar, que también existiría la infracción de la normativa relativa a los inmuebles de conservación histórica, toda vez que no se respetó la declaración de inmueble de conservación histórica que existía respecto de la Casona Pumpín, en el sentido de que este inmueble se encontraría en una zona de conservación histórica que fue declarada en diversos instrumentos de planificación territorial que se fueron dictando sucesivamente en el tiempo. A su vez, la inmobiliaria del puerto, que es la reclamante de autos, sostuvo la ilegalidad de estos actos administrativos fundados en que el alcalde no tendría facultad para conocer y pronunciarse de los reclamos de ilegalidad,
que además se atribuía facultades que correspondían a la dirección de obras, en tanto entidad desconcentrada, en este caso del alcalde. También los actos administrativos, los decretos al acoger reclamos lo habrían hecho de manera extemporánea, el alcalde actuaría fuera de la órbita de sus atribuciones, se habría privado a la reclamante del ejercicio de su derecho de defensa al no haberse le dado traslado del reclamo, y finalmente las infracciones urbanísticas que recogen estos actos administrativos serían inexistentes. Esa es la controversia, señoría excelentísima, que se corresponde y de alguna manera se complementa con la contestación efectuada por mi representada, la cual se hace cargo de cada una de las imputaciones de la inmobiliaria reclamante. Y finalmente, la sentencia determina cuál es la controversia, reiteramos, incurriendo en un error absoluto al señalar que lo que se va a analizar es precisamente lo que resuelva o lo que termina resolviendo otro acto administrativo diverso, y a nuestro juicio erróneamente se refiere al tema de la publicación para desarrollar todos los considerandos que forman parte de la sentencia. Sin embargo, y no obstante este error manifiesto, su señoría excelentísima, de todas formas, teniendo en cuenta todo el desarrollo que hace la sentencia, a nuestro juicio se incurre en evidentes hierros jurídicos que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo y que dicen esta sentencia y hacen procedente que la misma sea invalidada. ¿Cuáles son estos errores? En primer término, señala la sentencia en su considerando tercero, a objeto de desarrollar su fundamentación, que la autoridad edilicia estima que en el caso en cuestión el permiso de edificación número 301 de 30 de marzo del 2015 debió notificarse mediante la publicación en el diario oficial, atendido lo dispuesto a las letras A y B del artículo 48 de la ley 19.880, argumentando que la falta de dicho requisito ha impedido determinar la fecha cierta a partir de la cual se podrá ejercer por la administración la facultad prevista en el artículo 53 de la ley 19.880. Sin embargo, señala esta sentencia, señoría, la argumentación vertida por el señor alcalde no sería plausible, y aquí hace referencia a que en contra del permiso de edificación número 301, doña Andrea Silva Alarcón, don Marcos Mesa Figueroa y don Arturo Mitchell Besama interpusieron reclamo de ilegalidad en sede administrativa ante el señor alcalde, de lo que se concluye, dice este considerando tercero, que sí se cumplió en su oportunidad con la diligencia de notificación del mismo, es decir, del permiso de edificación. Pues en caso contrario, no se explica, dice el fallo, de qué manera los ciudadanos ya mencionados ejercieron en contra de dicho acto administrativo el recurso consagrado en el artículo 151 de la ley 18.695, por lo que el reproche que se formula al respecto por el edil, dice el fallo, no resulta efectivo y siendo así, su argumentación cae. En el considerando cuarto, su señoría analiza precisamente este reclamo de ilegalidad presuntamente interpuesto por estos tres ciudadanos, y en virtud de ello o de esa conclusión que le da al efecto de interponer este reclamo, termina señalando la extemporaneidad de la petición que generó los decretos alcaldicios impugnados en auto. Sería, como se podrá advertir entonces, la implementación que efectúa la sentencia es idéntica a la que se realiza en la causa ROL 2116 del año 2020. Es decir, los argumentos son los mismos y por tanto, a nuestro juicio, los errores en los que incurre la sentencia son prácticamente similares, porque finalmente esta sentencia se pronuncia sobre la obligatoriedad o sobre la procedencia primero de la publicación en el diario oficial. Y aquí es donde a nuestro juicio se produce el primer error de derecho, porque se infracciona la norma contenida en el artículo 48, letra A y B de la ley 19.880, puesto que llega a la conclusión de que no es necesaria la publicación en el diario oficial y que el permiso de edificación adquiriría vigencia y eficacia, por tanto sería exigible y gozaría de una presunción de legalidad, el artículo 3 de la ley 19.880, desde su dictación, desde el otorgamiento, es decir, desde cuando se le notifica al titular. Esto es un error a nuestro juicio porque no hay un análisis en este fallo de cuáles son las razones para que dicha circunstancia sea concluida, porque finalmente hay que decir que este permiso de edificación
obedece o está referido a un proyecto emplazado en una zona con ciertas características que a nuestro juicio hacían procedente que la publicación fuera efectuada en el diario oficial como lo prescriben las normas a las cuales he aludido. En primer término, la envergadura del proyecto. Efectivamente se trata de un proyecto inmobiliario que se emplaza en un terreno de más de 10.000 metros cuadrados. Efectivamente se trata de un proyecto de más de 700 departamentos, 245 estacionamientos, son 22, es un conjunto de 22 edificios, por lo tanto la envergadura es evidente. Además se emplaza en los terrenos del ex Jardín Suizo, donde se encontraba la casona Pumpín. Es un inmueble de conservación histórica que data del siglo XIX, que fue objeto además de diversas protecciones a través de distintos instrumentos de planificación territorial, tanto en el año 2004 como en el 2005 y posteriormente en el año 2010. El artículo 28 de la Ordenanza General, de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal, efectivamente declara la zona donde se emplaza el proyecto como zona de conservación histórica, y desde ese punto de vista los inmuebles también que se encontraban al interior del terreno eran de conservación histórica, y por tanto a nuestro juicio sostuvimos que por las innegables características de este proyecto, las características paisajísticas, botánicas, históricas, era necesario que se publicara en el diario oficial, porque en definitiva la afectación que se producía de la comunidad en general, de los vecinos del sector, era evidente. Y además, su señoría también, que el número al cual podía afectar, o el círculo de interés al cual podía afectar el otorgamiento de este permiso de edificación, era un número indeterminado. Por tanto, calzaba absolutamente con las letras A y B del artículo 48 de la ley 19.880. Desde ese punto de vista, entonces, sostenemos que efectivamente se produce una infracción a esta norma, porque termina concluyendo que la publicación no es necesaria, pero no hay fundamentación alguna para desecharla, más que un reclamo de ilegalidad interpuesto por 3 vecinos, reitero, y que se basa absolutamente, o de alguna manera, de manera total, podríamos decirlo, en una copia de un reclamo de ilegalidad que fue incorporado en la causa, que no tiene un certificado de la Secretaría Municipal de No Contestación, que no hay constancia alguna de que ese reclamo haya seguido en la vía judicial, y que además respecto de una sola persona de los reclamantes posteriores se repite. Por tanto, también incurre en un error, porque en definitiva hace extensivo este reclamo de legalidad a todo aquel que tenga interés en reclamar respecto a este permiso de edificación, vulnerando con ello la norma que ya hemos señalado. Al no haber antecedente alguno respecto a, o antecedente que fundamentara la conclusión del tribunal, consideramos que en definitiva se vulnera esta normativa. El acto administrativo a nuestro juicio produce solo sus efectos al tener estas características de su publicación en el diario oficial, y por tanto los reclamos de legalidad posteriores no eran extemporáneos y no podía así declararlo la sentencia sin infraccionar la norma a la que hemos hecho alusión. En segundo lugar, y como segundo error de derecho, su señoría, también sostenemos que el fallo vulneró la norma contenida en el artículo 151, letra A, de la ley 18.695, que es finalmente la que establece el reclamo de legalidad en contra de los actos u omisiones del alcalde o de sus funcionarios. ¿Cómo se infracciona esta norma? Al entender que nuevamente el permiso de edificación tendría una vigencia o tendría eficacia desde que es otorgado y no desde la publicación en el diario oficial, como lo sostuvo esta parte. Y ello se infracciona esta norma porque en definitiva se señala en esta letra A del artículo 151 que el plazo de 30 días para recurrir en contra de los actos del alcalde y de sus funcionarios se debe contar desde la dictación del acto o desde la publicación, diferenciando si se trata de actos que afecten el interés general o si se trata de actos de efectos particulares que solamente atañen
a los titulares de los respectivos derechos. Por tanto, si este reclamo de ilegalidad, es decir, si los reclamos de ilegalidad que fueron interpuestos por los ciudadanos de Valparaíso y que motivaron la dictación de los decretos alcaldicios 2491 y 2514 de 2017, se fundamentaban en lo establecido en la letra A de la ley 18.695, a nuestro juicio, su señoría excelentísima, forzoso era concluir que el plazo precisamente debía contarse desde la publicación en el diario oficial, porque lo dice expresamente la norma. Entonces el error jurídico se produce precisamente porque se infracciona esta norma y porque el plazo se cuenta desde una fecha anterior. Es decir, además, por considerar el fallo que la reclamación de 3 particulares en sede administrativa en una época anterior, cuando el permiso había sido otorgado, implicaría la entrada en vigencia de ese permiso de edificación, incurre precisamente en ese error normativo, porque finalmente atribuye a la interposición de un reclamo particular un efecto erga omnes, que no lo tiene, por cierto, porque en definitiva, insisto, se podrá decir que respecto de esos reclamantes quizás tomaron conocimiento con anterioridad de la publicación, pero ello no se puede extender a particulares que forman parte de la comuna, que forman parte del espacio sobre el cual recae, en este caso, el permiso de edificación. No se les puede negar a ellos la posibilidad de impugnar basado en una impugnación anterior de otros vecinos. Es decir, este efecto no se lo podía otorgar la sentencia sin infraccionar, por cierto, la letra A del artículo 151 de la ley 18.695, que en nuestro juicio resulta absolutamente infraccionada. En el mismo sentido, su señoría, se infracciona esta norma porque no hay una congruencia con el artículo 48, letra A y letra B, simplemente porque dicha norma no es analizada. La concurrencia o la existencia de una publicación del permiso de edificación simplemente en la sentencia es soslayada, por tanto no hay fundamentación alguna, a nuestro juicio, plausible y válida que llevara a la conclusión a la Corte de que efectivamente el permiso de edificación entraba en vigencia y por tanto era exigible o era eficaz con anterioridad a la publicación del mismo. En tercer lugar, su señoría, hay una infracción también evidente en la sentencia a lo establecido en la letra H del artículo 151 de la ley 18.695, ello en cuanto a la declaración del derecho a los perjuicios en favor de la inmobiliaria reclamante. Simplemente el fallo señala que por haberlo solicitado la parte reclamante y habiendo acogido el reclamo de legalidad y habiendo declarado la ilegalidad de los actos administrativos alcaldicios, simplemente por esa circunstancia se daría lugar y se otorgaría el derecho a los perjuicios que evidentemente persigue que en un juicio posterior sumario se pueda reclamar su monto y por tanto exigir el pago, en este caso a mi representada. Y se infracciona a nuestro juicio la letra H porque dicha norma establece expresamente que en caso de que sea procedente, y siempre que se hubiese solicitado, en caso de que se haga lugar a los reclamos o al reclamo, se dará lugar al derecho a los perjuicios, con la posibilidad de que el demandante posteriormente los reclame en un juicio sumario. Pero en este fallo, si uno analiza sus considerandos, no hay acápite alguno relativo al análisis que haya efectuado el tribunal respecto a la procedencia de estos perjuicios. No hay prueba tampoco al respecto. Y por tanto, no basta, a nuestro juicio, con que el reclamante lo solicite, menos aún cuando estamos en presencia, en este caso, de una institución que forma parte de la administración del Estado, que necesariamente esta indemnización de perjuicios tiene que ver con la responsabilidad, en este caso extracontractual, de la municipalidad, y por tanto, al menos se exigía un análisis respecto, primero, a la procedencia de los perjuicios, y en definitiva, así estos perjuicios evidentemente existieron, cuáles eran estos perjuicios, cuál era el monto, digamos, la cuantía, y si en definitiva procedía como lo señala la norma. Y por tanto, al no haberse hecho de esta manera, consideramos que el fallo incurre en esta inobservancia, en este error de derecho, que redundó precisamente en que mi representada fuera, en este caso, condenada
a resarcir los perjuicios, sin perjuicio de que ellas, la redundancia, se discuten en un juicio posterior. Y en cuarto lugar, también hay una infracción a nuestro juicio a las normas relativas a las costas. En el fallo, luego de declarar la ilegalidad de los actos administrativos y de acoger los reclamos de legalidad, se termina condenando costas a mi representada. Pero no hay ningún análisis, su señoría excelentísima, respecto a la plausibilidad de la litigación de mi representada. Mi representada compareció invocando un ejercicio legítimo, una potestad que el ejercicio del reclamo de legalidad, artículo 151 de la ley orgánica de las municipalidades. No hay una litigación, se realizaron conductas procesales dilatorias, la litigación fue fe, vista que sin perjuicio de que se hayan acogido, en este caso el reclamo de legalidad de la inmobiliaria, digamos que la sentencia debe analizar la existencia de motivos plausibles para litigar. Y estos motivos plausibles eran evidentes si uno analiza toda la tramitación de, por cierto, una bastante extensa, pero que no se puede hallar esta circunstancia, tratándose además de una pública que litiga con recursos municipales, y por tanto no estamos en presencia de una litigación absolutamente temeraria que hiciera necesaria la condenación en costa, más aún cuando estamos frente a una norma que no atribuye automáticamente la condenación en costas al resultar absolutamente vencido, como sí lo establecen otras normativas, como por ejemplo a propósito del juicio ejecutivo. Por tanto, dicha circunstancia también, al no haberse considerado de esa manera, entendemos que se configura también un vicio de casación en el fondo. Y resumiendo, existen estas infracciones jurídicas. Estas infracciones jurídicas tienen influencia en los dispositivos del fallo. La manera en la cual se producen ha sido por esta parte. Y de no haberse incurrido en ellas, la sentencia hubiese llegado a una conclusión, de que los recursos estos administrativos no eran extemporáneos, que además la publicación, contrariamente a lo que señala la sentencia, sí era necesaria y sí era exigible a lo que establecen los artículos 48 letras A y B de la ley 19.880, en concordancia con el artículo 151 de la ley 1695, y en definitiva habría habido fueron dictados derechos en el ejercicio de unas facultades propias que le corresponden al alcalde por esta normativa que se ha señalado. Señalar, su señoría, finalmente, que esta controversia, la sentencia que fue dictada, no se hace cargo de lo más importante que es consignado en los decretos del alcaldicio 2491 y 514, que son precisamente las infracciones urbanísticas en las cuales incurrió el permiso de edificación número 301 del año 2015. Por ejemplo, a no ajustabilidad del permiso de edificación al anteproyecto, un anteproyecto constantemente pedido por la inmobiliaria del puerto, que además incluso sobre el cual recayó un procedimiento invalidatorio que terminó positivamente, en este caso para la inmobiliaria, procedimiento administrativo de invalidación respecto del acto. No hay ningún límite de la a esta no ajustabilidad que son los alcaldicios impugnados, y no ajustabilidad, su señoría, que tiene un fundamento, que tiene una razón de ser, que está expresamente consignada en ambos decretos, y que es que el permiso de edificación no mantuvo la volumetría de ello porque se varió sustancialmente lo que se había establecido en el anteproyecto, las dimensiones de planta, la disminución de los pisos, la altura de los pisos, la conexión de volúmenes entre sí, lo que incluso es reconocido por la propia reclamante en su contestación al reclamo. Ellos no son variaciones netamente formales. Además, se varió y se disminuyó la constructibilidad,
Y por tanto, al ser una norma de derecho estricto, restrictiva, la posibilidad de variar la volumetría a solamente aspectos formales, esa norma se infraccionó y fue declarada en los decretos alcaldicios. Tampoco hay referencia alguna a lo que señalan los decretos alcaldicios respecto de la ilegalidad del anteproyecto que había sido recogida por los dictámenes de la Contraloría General de la República, los cuales, reitero, nunca fueron de sin efecto. La propia Contraloría informa en la causa ROL 65-66 de 2017 de la misma Corte de Operaciones de Valparaíso que se tuvo a la existencia de dichas ilegalidades y en definitiva insta a la propia municipalidad a revisar esta situación teniendo en cuenta principalmente lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 19.800. Circunstancias tampoco fue analizado. Tampoco hay juicio alguno respecto a la infracción a las normas de los inmuebles de conservación histórica, especialmente el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No hay análisis alguno de dicha circunstancia que fue recogida y declarada en los decretos alcaldicios impugnados. Hacer presente, su señoría, que el hecho de que no existiera una ficha de relación del inmueble en cuestión no implica una desafectación o que el mismo haya dejado de ser inmueble de conservación histórica, porque dichas circunstancias son circunstancias administrativas internas y la única forma de desafectar un inmueble histórico es con una modificación al instrumento territorial. En definitiva, nunca ocurrió. Siempre fue un inmueble y se demolió esta casona Pumpín sin observar la normativa vigente. No hay análisis alguno en la sentencia respecto a ello. Y finalmente también, su señoría excelentísima, respecto a la incongruencia entre los certificados de informaciones previas y el permiso de edificación, a propósito que para los certificados del anteproyecto se establecía la existencia de 3 predios en circunstancias que a la época del permiso de edificación ya existía un único predio fusionado y por tanto debía ser otro el certificado de informaciones que se tuviera a la vista para otorgar el permiso de edificación. Estas infracciones no son solamente formales, son a nuestro juicio absolutamente esenciales, el fallo no se hace cargo de ellas y por tanto consideramos que al desviar el objeto de la controversia y terminar pronunciándose de antecedentes que no formaron parte de la discusión, el fallo incurre absolutamente en las infracciones de derecho que se han descrito y en su mérito vicia la sentencia, por tanto que los recursos de casación sean acogidos y en definitiva se invalida la sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo que anule, o sea, que rechace los reclamos de ilegalidad y en definitiva considere conforme a derecho ambos decretos alcaldicios dictados por mi representado. Eso es mi señoría, muchas gracias. Pues a continuación, Buenos días, excelentísimo tribunal. buenos días. ¿Se me escucha bien? Disculpe. Sí. Ya, gracias. Alego por mis representados en este recurso de casación en el fondo interpuesto, a fin de que sea acogido y la sentencia definitiva sea revocada, la primera sentencia que en definitiva nos convoca, ¿ya? En razón de los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el libelo del recurso de casación y que en esta etapa solamente vamos a hacer algunos énfasis necesarios, teniendo que coinciden generalmente o en su mayoría con los mismos argumentos expuestos por el recurso de la reclamada principal, de la reclamada que es la municipalidad. En consecuencia, comienzo mi alegato. Este proyecto, su señoría, como se escuchó de la relación, pone, este proyecto inmobiliario pone en entredicho las normas que regulan este tipo de proyectos, ¿ya? Las que contemplan la posibilidad de que se formen y se validen este tipo de proyectos y sean construidos. Además, pone en entredicho el procedimiento reglado establecido en la ley, y en la normativa urbanística y en la ley de procedimientos administrativos establecidos para este caso, por ejemplo, los procedimientos de invalidación, y también ponen en entredicho el derecho a tutela
judicial efectiva que tiene mi representada doña Paulina Espinosa al interponer un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución 224 que había ratificado o validado el permiso de edificación 301. Hay que precisar y reiterar, como se dijo en la relación, que existían dos procedimientos de invalidación. El primer procedimiento de invalidación dice relación con el anteproyecto iniciado por la inmobiliaria, su titular. Concluyó efectivamente y fue ratificado por la Contraloría General de la República en el dictamen que se cita en la relación. Dictamen número 7992, si mal no recuerdo, o 779. Este dictamen hay que señalar que solo se refiere a las circunstancias que el director debe ponderar administración activa, o podía ponderar en cuanto a administración activa, la buena fe y los derechos adquiridos del titular del proyecto, en cuanto supuestamente habría tenido algunas conversaciones al interior de la dirección de obra que le habrían permitido ingresar un anteproyecto complementario y a su vez aumentar la altura del anteproyecto incompleto que originalmente había ingresado. Este dictamen, estas infracciones, el anteproyecto fue constatada una serie de infracciones por dos dictámenes de la Contraloría General de la República, el Contralor señor Ramiro Mendoza, que con posterioridad, en definitiva, en este otro dictamen que se señala en la relación, no fueron dejados sin efecto, no fueron reconsiderados. Es decir, las infracciones que se le atribuyen al anteproyecto siguen vigentes desde el punto de vista de los dictámenes de Contraloría General de la República. Por tanto, es dictamen que al la relación solamente hay que considerarlo en cuanto a la buena fe y en cuanto a los derechos adquiridos, cuestiones que debía ponderar la administración activa y no le correspondía, a juicio del Contralor Bermúdez, ponderar a la administración pasiva. Existen también un decreto alcaldicio vigente, el decreto 2552, el decreto 2342, que declaró como zona de conservación histórica todo el sector del barrio, incluido el predio de este anteproyecto, zona de conservación histórica. En esas condiciones, en la génesis de este anteproyecto, que fue ingresado a la Dirección de Obras el día 27 de agosto del año 2013, es decir, un día después de la dictación del decreto alcaldicio 2552, que inició o postergó permisos de edificación, es decir, que impedía que proyectos se presentaran en este sector, proyectos, pero que entró en vigencia, fue promulgado recién el día 3 de septiembre del año 2013, como se señaló en la relación. En un primer ingreso fue, como se dijo, fue absolutamente incompleto. El primer ingreso del anteproyecto fue absolutamente incompleto y fue detectado por la Contraloría General de la República en dos dictámenes del señor Ramiro Mendoza, que también fueron citados en la relación. Pero el segundo ingreso ya del permiso de edificación, que hace uso de este anteproyecto, que finalmente había sido aprobado, antes de caducar, porque recordemos que los permisos de edificación caducan o en 6 meses, un año, los anteproyectos, reitero, los anteproyectos caducan a los 6 meses o a desde que son otorgados, atendiendo la magnitud. A este anteproyecto le correspondía un año de caducidad desde su otorgamiento. Antes de vencer ese año, se le rechaza por la Seremit, por la Transporte, el éxito, que es un estudio de impacto del sistema de transporte urbano que le era exigible a este anteproyecto
dadas la magnitud de estacionamiento, la cantidad de estacionamientos que pretendía construir. Efectivamente, el anteproyecto pretendía construir aproximadamente 975 estacionamientos. Obviamente le hacía exigible esto. Y la característica y la presentación indica que él debe ser acompañado al ingreso de la solicitud del permiso de edificación, no durante la tramitación del permiso de edificación, al inicio. Como no contaba con desafortunadamente para la inmobiliaria, no contaba con este instrumento, en definitiva, tomó una medida obviamente desesperada, al igual que tomó la medida desesperada cuando quiso ingresar su anteproyecto, porque se enteró de que se iba a congelar el anteproyecto, los permisos de edificación. Por tanto, la primera medida desesperada fue ingresar el anteproyecto incompleto. La segunda medida desesperada de la inmobiliaria, reducir considerablemente los estacionamientos para poder mantenerse forzadamente dentro de la que establece la normativa urbanística. Y bueno, obviamente al reducir su estacionamiento a 245, porque la exigencia es a partir de 250 estacionamientos, logra ingresar nuevamente este proyecto a mantener vida dentro de la normativa urbanística. Efectivamente, bueno, lo voy a señalar en el próximo el recurso de casación, porque ahí es donde se analiza la normativa urbanística respecto de la congruencia que debe existir entre el anteproyecto y el permiso de edificación. Solo señalar que este permiso se mantiene aferrado a la normativa urbanística con estas dos medidas desesperadas. Ahora, cuando se observa que estos proyectos nacen de manera irregular y avanzan, se van consolidando dentro del sistema urbanístico, obviamente uno necesariamente cabe preguntarse qué es lo que pasa. ¿Por qué, en definitiva, existen este tipo de situaciones, de consolidaciones de situaciones de hecho que se van generando? Una explicación, obviamente, y de corte constitucional, democrático, la podemos ver desde un punto de vista, y otras de índole de infracciones legales de nuestros derechos. Respecto a la primera, en definitiva, me gustaría, y se me viene brilla, un fallo del juez de Estados Unidos, William Douglas, que fue posteriormente ministro, integró el Tribunal Supremo de ese país, en la concentración o poder que ejercen, en definitiva, algunos privados sobre las instituciones públicas. Si me permite, voy a citar en 2 minutos este fallo, porque creo que, en definitiva, trasunta este tipo de causas urbanísticas. Puede leer en la medida que no sea extenso el párrafo, señor abogado. Sin ningún problema. Dice que, en definitiva, nos encontramos aquí con el problema del tamaño. La lección debió haber sido grabada a fuego en nuestra memoria por Brandeis. Entonces, el tamaño puede convertirse, nos muestra que el tamaño puede convertirse en una amenaza, tanto industrial como social. Puede ser una amenaza industrial porque antes se iba frente a los competidores existentes, por supuesto. Puede ser una amenaza social por su control sobre los precios. En último término, ese puñado de un precio sobre nuestra economía, ese poder puede ser por la velocidad del rayo y puede ser benigno o peligroso, pero la filosofía de la ley Sherman es que no debe existir. Su señoría, en definitiva, vemos cómo la institucionalidad va cediendo frente a estos megaproyectos. Uno reflexiona sobre este tipo de declaraciones y sobre cómo el poder de los privados va influyendo en estas decisiones. Respecto a las segundas razones, sus señorías son netamente judiciales, legales de nuestro derecho. Obviamente, y en esto reitero que son las similares a las que alegó el colega que me precedió, que dice relación con los vicios detectados por el decreto alcaldicio 1619 en la resolución 224 que impugnó mi representada doña Paulina Espinosa.
La sentencia no se hace cargo de la obligación de inhibirse del DOM. El DOM tenía la obligación de inhibirse, como se dijo anteriormente, porque, en definitiva, se habían interpuesto por el titular los que había impugnado administrativamente las resoluciones del DOM, cuando inicia el procedimiento de invalidación que concluye con la resolución 224. El titular no impugna la resolución 224. En definitiva, el titular del permiso impugna la resolución que dio inicio al procedimiento de invalidación del permiso de edificación. Y los argumentos que incorpora y que alega administrativamente, posteriormente los lleva a dos acciones judiciales que también se señaló por mi colega antecesor. En definitiva, dos acciones judiciales que estaban pendientes de decisión judicial. Existe una norma expresa en la ley 19.880 que cuando un titular hace una reclamación administrativa y por los mismos argumentos acude a la instancia jurisdiccional, la administración se debe inhibir, aspecto que no fue considerado por la sentencia recurrida para darle una valoración o un peso específico conjuntamente con la obligación de publicar. En definitiva, la resolución 4 era ilegal o no era ilegal. Doña Paulina Espinosa también impugnó esta resolución 224 respecto de normas urbanísticas, pero el alcalde no se pronuncia respecto a ellas porque solamente lo acoge parcialmente respecto de para no militarse con posterioridad. Solamente respecto de vicios de procedimiento, no sobre el fondo. En esta ocasión no dejó sin efecto los permisos de edificación. Por ello, la sentencia aparte infringiría en este sentido el artículo 54 de la ley 19.880 y el artículo 41 y el artículo 12 de la misma ley en falta de fundación, que no tiene la resolución 224 y que la sentencia se suya al no pronunciarse al respecto. Acerca de que no sería posible, es el fallo, no sería posible notificar el permiso de edificación 301 en el diario oficial. Efectivamente, la resolución 224 dice, la resolución 224 se limita a que la normativa urbanística no exige dicha notificación. Doña Paulina Espinosa cuestiona dicha decisión en su libelo, que es acogido con posterioridad por el alcalde, en cuanto a que supletoriamente se debía aplicar la ley 19.880. Supletoriamente se debía aplicar porque las características del proyecto lo ameritaban. Nótese que doña Paulina Espinosa es parte, como se ha dicho, de los 3 vecinos que interpusieron ese reclamo ilegal. Se le da una presunción de conocimiento en los 2 fallos que se cuestionan en estos autos. En su reclamo de ilegalidad, en definitiva, señala los atributos urbanísticos, señala que ha sido objeto de protección el sector, el lugar, y además el proyecto tiene gran magnitud. Se infringe en esta parte también, en definitiva, el artículo 43A y B de la ley 19.880. Ahora, ¿es posible notificar en el diario oficial un permiso de estas características? Por razones de texto legal, sí es posible. Por razones de jurisprudencia, ha señalado este excelentísimo tribunal en reiteradas ocasiones, aun cuando ha servido los argumentos para rechazar en algunos casos, o la mayoría, sí ha dicho que en definitiva se tiene que cumplir por ciertas características. Y estas características, a juicio de esta parte, sí se dan al caso concreto. La característica histórica, paisajística, también fue objeto, así como de un dictamen que le rechaza al titular del permiso las características de este procedimiento de conservación histórica, esta postergación de permisos de edificación que se hacen al sector, fue cuestionada por el titular del permiso.
La Contraloría dicta un pronunciamiento rechazando esos argumentos, señalando que el predio sí tenía las características para ser objeto de declaración de una zona de conservación histórica, como se dijo en la relación y por mi colega antecesor que me precede. Pero además, existe una causa, su señoría, en esta corte, donde recurrió la empresa Carosi contra la ilustre municipalidad de Valparaíso, cuestionando precisamente estas declaratorias de zona de conservación histórica. Y esta corte rechazó ese reclamo de ilegalidad, ratificando las características que tenía el sector para ser declarado zona de conservación histórica. Entonces, además de ese dictamen, obviamente que ratifica las características de conservación histórica, existe un fallo de esta excelentísima Corte Suprema en el caso de Sacarosi con ilustre Municipalidad de Valparaíso. Posteriormente, su señoría, por tanto, consideramos que sí era posible ordenar la notificación del permiso de edificación. Y por tanto, su señoría, al no haber un antecedente previo que haga presumir el conocimiento del permiso de edificación, esta parte entiende que la forma por la cual los vecinos deben tomar conocimiento es a través de una publicidad o un mecanismo de notificación. La Ley General de Urbanismo y Construcción establece un mecanismo específico, propio de los actos de la construcción, uno obligatorio y uno voluntario. Su señoría, no se verificó, tampoco se verificó ni se acreditó por el titular del permiso, ni el reclamante en estos autos, el cumplimiento del mecanismo obligatorio. No se verificó en estos autos. ¿En qué consistía ese mecanismo obligatorio? Notificar, publicar el permiso en el mural de la dirección de obra. Notificar a las juntas de vecinos del sector, notificar al Consejo Municipal. Su señoría, el onus probandi, la carga de la prueba, obligaba al titular a demostrar el cumplimiento de estas exigencias. No lo acreditó. No demostró, por tanto, el cumplimiento de esas exigencias. Porque a lo menos se podría pensar que con ese cumplimiento, por lo menos habría una presunción de conocimiento, a lo menos. No lo demostró y tenía la carga de la prueba para ello. Por tanto, no es posible atribuirle una presunción de conocimiento a la interposición de un reclamo de ilegalidad por 3 personas con anterioridad al reclamo de ilegalidad que interpuso doña Paulina Espinosa. No existen antecedentes de hecho, ni existe una norma legal que permita hacer esa presunción de conocimiento. Recordemos también que las presunciones son de derecho estricto, y a lo más tenemos presunciones de derecho y presunciones simplemente legales. No hay una presunción de derecho, no hay una presunción simplemente legal, y estas últimas lo único que hacen es invertir la carga de la prueba. Entonces, a nuestro juicio, creemos que el decreto alcaldicio 1619 se encuentra debidamente fundamentado, no infringe la normativa y no estaba obligado el alcalde porque el conocimiento es para los vecinos de la comuna. No es este conocimiento que atribuye la sentencia, al parecer está destinado al alcalde o quien ocupe el sillón edilicio. Pero para los vecinos no se hace cargo, no se hace sentencia. En consecuencia, su señoría, se infringe también el artículo 151 letra A de la ley 18.695 a darle un efecto extensivo a la interposición del reclamo de ilegalidad en sede administrativa que ni siquiera
llegó por constancia de tanto que haya llegado a la instancia judicial. Reitero, de acuerdo a la carga de prueba, era el reclamante el que tenía que acreditarlo. No lo acreditó, no se pueden probar hechos negativos. No le asista a nuestra parte la obligación de probar un hecho negativo. Es más, escrito se tenga presente, esta parte presentó un escrito se tenga presente, donde se responde por la Junta de Vecinos del sector acerca de que el permiso de edificación 301 no fue notificado y ningún otro fue notificado. Es decir, la municipalidad, la dirección de obra, la unidad de la dirección de obra de la municipalidad de Valparaíso no cumple con estas exigencias. Es evidente. Por solamente se le puede impedir el derecho a la judicial efectiva a doña Paulina Espinosa. ¿Es competente el alcalde para corregir vicios de procedimiento? A juicio de esta parte, sí, es competente para conocer, para corregir vicios y para anunciarse de la forma que lo hizo. En definitiva, en esta parte voy a citar el artículo 56 como infringido, el artículo 56 de la ley 19.880. El artículo 10 de la ley 18.055, donde la norma le entrega al alcalde la facultad, el deber de control de legalidad, del control de los actos de la municipalidad, y dentro de ellos, obviamente, se habla en sentido genérico al jefe de servicio, pero el control también se extiende al control de legalidad. Por tanto, su señoría, los vicios de procedimiento sí se pueden corregir por una norma de texto, el artículo 56 de la ley 19.880. ¿El alcalde tiene la competencia para ello? Sí, tiene la competencia en virtud del artículo 151 letra A y en virtud del artículo 10 de la ley 18.575, porque se le atribuye a él el control de legalidad de los actos de los inferiores jerárquicos. Además, es el superior, es la autoridad máxima dentro de la municipalidad. Por tanto, no procede que esta sentencia incurra en un yerro jurídico al limitarle el ámbito de competencia al alcalde. Su señoría, ¿tiene efectos erga omnes el reclamo de ilegalidad que presentaron los... ¿Tiene efecto erga omnes la interposición de un reclamo de ilegalidad que se arguye en la sentencia para sostener de que no era factible, no era razonable ordenar notificar por el diario oficial? Esta parte, la excelentísima Corte en reiterados fallos ha sostenido que el reclamo de ilegalidad municipal hace una distinción entre acciones encaminadas únicamente a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aquellas que miran a la obtención de la declaración de algún derecho a favor de los particulares. Su señoría, las primeras tienen efectos erga omnes, la nulidad del acto. La nulidad del acto tiene efectos erga omnes. Así lo interpreta esta parte, no la interposición del reclamo de ilegalidad, que tiene dos etapas, una administrativa y una judicial. Su señoría, las segundas acciones, las que miran solo a un efecto particular y tienen efecto solo en la sentencia en que se dicta, como sería, por ejemplo, aquellas reclamos de ilegalidad de la letra B del artículo 151 ya citado. Pero ¿qué es lo relevante? Que la ley permite, a través de esta interpretación y jurisprudencia, que cualquier particular pueda interponer un reclamo de ilegalidad. Cualquier particular puede. No es necesario atribuirle una representatividad a estos ciudadanos que interponen el reclamo de ilegalidad. Por tanto, yerran los sentenciadores al atribuirle una especie de representatividad a tres personas que interpusieron un reclamo de ilegalidad con anterioridad, a doña Paulina Espinosa.
Por tanto, extienden o interpretan y aplican de manera errada el artículo 151, letra A. Porque la norma no establece esta representatividad. Efectivamente, la puede interponer cualquier persona, pero obviamente que tenga cierto interés. Y ahí se acude, de estos fallos se acude a, se dice que hay que acudir a la teoría de los círculos de interés, y efectivamente esos vecinos, esas personas que interpusieron el reclamo de ilegalidad, como mi representada, en definitiva eran vecinos de la comuna de Valparaíso, a los cuales se le exige como un interés mínimo, un interés legítimo mínimo en la anulación de un acto que es derivado de la municipalidad para poder interponerlo. Pero no se exige representatividad. Si tuviera representatividad el que interpone el reclamo de ilegalidad, quizás podría tener cierto asidero la tesis de la sentencia, la tesis que establecía en la sentencia recurrida. Por tanto, al descartar que existe un vicio en la sentencia recurrida, su señoría, al descartar que existe un vicio que obligaba a notificar el permiso de edificación, que en definitiva obligaba al director de obra a inhibirse en virtud del artículo 56 de la ley 19.880, y efectivamente este se pronuncia al respecto, la sentencia, al no hacerse cargo de ello, en definitiva, hace suyo estos vicios y por tanto las infringe estas normas. Su señoría, esto es en cuanto a lo que puedo alegar respecto de, el primer recurso de casación en el fondo, que y solicito que en definitiva se acoja este recurso de casación, se anule la sentencia recurrida y en definitiva se mantenga vigente el decreto ley, o sea, el decreto alcaldicio 1619, y por tanto se mantenga también vigente la orden de publicar del permiso de edificación 301 en el diario oficial de la forma que se ordena en ese decreto alcaldicio. Su señoría, puedo pasar ahora a los siguientes recursos. Su señoría, en el primer recurso mi representada era tercero independiente. Eso también era necesario hacerlo presente. Es tercero independiente, y en este segundo recurso mis representados, o represento a terceros coadyuvantes. ¿Ya? Esto en la representación que me corresponde, también se interpuso un recurso de casación en el fondo. Pero en relación al recurso de casación en la forma, esta parte solamente se adhiere y ratifica a ellos como tercero coadyuvante. En relación al recurso de casación, en contra de la sentencia dictada en la causa ROL 2992 del año 2017, también solicito que sea acogido por los siguientes argumentos, porque también mi colega que me antecedió, en definitiva, también toca los argumentos similares. Señoría, en relación a las infracciones en la sentencia, obviamente ya se ha dicho que se rechaza o se revocaron los decretos alcaldicios 2491 y 2514 por esta sentencia. Se revocan porque en definitiva acuden a los mismos argumentos del primer reclamo, de que aquí no se habría notificado o no era exigible la notificación en el diario oficial, por tanto los recursos serían extemporáneos, sin entrar al fondo de la discusión respecto a las normas urbanísticas. Por tanto, estimo que, sin perjuicio de los vicios que se detectan en el fallo, que se originan en el fallo, también, en definitiva, hace suyo los vicios
urbanísticos detectados en los decretos alcaldicios 2491 y 2514. Al revocarlos, al ordenar su revocación. Su señoría, respecto al efecto de ilegalidad del reclamo de ilegalidad y el plazo de 30 días para interponerlo, me voy a remitir a lo antes dicho, en el sentido de que no existe una norma que atribuya una presunción de conocimiento en este caso, a don Washington González, que no participó, que no interpuso ese reclamo de ilegalidad anterior. Y hay muchos que no participaron de ese reclamo de ilegalidad. Pero nótese que don Washington González en sede administrativa interpuso el reclamo de ilegalidad en un libelo propio. En un libelo propio quizás puede ser para lo que se resuelva un aspecto relevante. Aspecto que no fue considerado por la sentencia recurrida, sino que los incorpora a todos de presunción de conocimiento del permiso de edificación 301. Por tanto, en esta parte y respecto a los efectos erga omnes que puede tener la interposición del reclamo de ilegalidad, me remito, su señoría, a lo ya expuesto en mi alegación anterior. Respecto de que, destacando, su señoría, destacando en esta parte que los mecanismos obligatorios de publicidad o notificación del permiso de edificación no fueron cumplidos. No fueron cumplidos, por tanto, eso también resulta relevante al momento de resolver este arbitrio. Su señoría, la jurisprudencia es la misma que ha citado mi antecesor en esta parte, respecto a los casos en que su señoría, este excelentísimo tribunal, esta sala, también ha determinado los casos en que se puede notificar o podría eventualmente un permiso de edificación ser notificado en el diario oficial. Pero la norma de clausura que impone esta sentencia al artículo 151 letra A, que impide a otros vecinos de la comuna de Valparaíso para reclamar de ilegalidad, es lo que en definitiva hace relevante en cuanto a infracción al fallo, a este segundo fallo, que le da una interpretación extensiva de aplicación al artículo 151 letra A. Su señoría, también infringe esta sentencia el derecho o la impugnabilidad que tienen los actos administrativos. Esto está consagrado en el artículo 9 de la ley 18.575. Efectivamente se consagra el derecho a impugnar o señalar que todos los actos administrativos son impugnables. Por tanto, vicia o comete un yerro esta sentencia al restarle valor, al perturbar o disminuir el derecho a tutela judicial efectiva que tiene don Washington González para reclamar del permiso de edificación. Su señoría, como la sentencia no se hizo cargo de las infracciones urbanísticas, en definitiva corresponde solamente hacer referencia, como se señala, a las infracciones del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en relación con el artículo 1411 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esta es una infracción netamente urbanística y, si me permite su señoría, para una mejor comprensión, citar las normas que corresponden al efecto. Puede hacerlo, señora abogada. Su señoría, el artículo 116, que ha sufrido varias modificaciones, inciso octavo, señala que el anteproyecto aprobado mantendrá su vigencia respecto de todas las condiciones urbanísticas del instrumento de planificación territorial respectivo y de las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción consideradas en aquel y con las que se hubiere aprobado para los efectos de la obtención del permiso correspondiente durante el plazo que determine la ordenanza, como dije anteriormente, de 6 meses o 1 año.
Lo único que le recuerdo, señor abogado, que ese artículo usted no lo dio por infringido. No, no, su señoría, estoy complementando lo que dijo mi colega anterior en su recurso de casación en el fondo como tercero coadyuvante. Es que usted interpuso su recurso. Ah, claro. Sí, efectivamente, su señoría, no se señala como infringida, pero si dentro de los minutos puedo complementar el recurso de casación interpuesto por la municipalidad de Valparaíso. Si Puede me hacerlo, autoriza su señoría, si no, puede hacerlo, señor abogado. solo Puede hacerlo, complementación. puede No hacerlo. es mi, advirtiendo obviamente, dejando claro que no es una infracción que yo haya reclamado. Ahora bien, su señoría, el artículo 147 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones nos dice: se entenderá que un proyecto se ajusta íntegramente al anteproyecto aprobado previamente por el director de obras municipales cuando éste estuviera vigente, y dicho proyecto mantiene los elementos sustantivos del anteproyecto de arquitectura, pudiendo presentar variaciones formales. O sea, lo que tolera la legislación son las variaciones formales. Para los efectos de este artículo se entenderá por elementos sustantivos de un anteproyecto de edificación el o los destinos contemplados y su volumetría. Los destinos y su volumetría general. Punto seguido señala la norma. Y esto va a ser relevante para lo que seguramente vamos a escuchar de la defensa de la reclamante o del titular del permiso. La constructibilidad aprobada en el anteproyecto podrá aumentarse solo hasta un 20%. En este caso, la constructibilidad disminuyó. Pero al disminuir esa constructibilidad, no es que el proyecto, porque lo dice, punto seguido, establece un punto seguido la norma. Esta disminución de constructibilidad no es una variación formal, no puede ser considerada una variación formal, y la constructibilidad está establecida para aumentarla, no para disminuirla. Se asila al titular del permiso en que ellos disminuyeron la constructibilidad y que eso habría sido beneficioso y por tanto no alteraron las condiciones sustantivas del anteproyecto. Es relevante, no es baladí las normas que acabo de mencionar, su señoría, porque en definitiva es la volumetría lo que destaca. ¿Y por qué es relevante, su señoría? Porque todo titular de un permiso de edificación tiene derecho a modificar su permiso mientras se está construyendo, modificar su permiso entre un anteproyecto y un permiso de edificación. Pero ¿cuándo es relevante? Cuando hay un cambio de normativas, cuando hay una restricción de la normativa urbanística en el espacio intermedio de tiempo que media entre el anteproyecto y el permiso de edificación, como sí ocurrió en este caso con el congelamiento de las normas urbanísticas o la postergación de las normas urbanísticas establecidas en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Ahí sí es relevante mantener los elementos sustantivos, su señoría. ¿Por qué es relevante? Porque si no logra mantener estos elementos sustantivos, se pierde la continuidad normativa entre un acto administrativo y el otro. Y esa continuidad administrativa a juicio, obviamente, del recurrente, o sea, de la reclamada, al cual complemento en este acto sus argumentos, es relevante también mencionar que esa misma disminución, su señoría, también influyó en eximirse de la exigencia de los EISTU, del estudio de impacto del sistema de transporte urbano. Entonces no es baladí que esta disminución solamente sea de constructibilidad, fue de volumetría, porque al ser de volumetría, en definitiva impidió que no existiera congruencia entre la dotación de estacionamientos con el número de departamentos, porque existe entre ellos una estrecha relación. Los planes reguladores establecen dotación mínima de estacionamiento por cada unidad construida. En algunas ciudades es más exigente que otras, ¿se fija? Pero en este caso, la reducción de estacionamientos sí fue esencial. Y la reducción de estacionamientos dice en relación con 10.000 metros cuadrados construidos. 10.000 metros cuadrados que disminuyó entre el anteproyecto y el permiso de edificación.
Y no solo eso, su señoría, disminuyeron las unidades de departamentos, que implica una volumetría, que implica un volumen habitable. Se dijo en la relación y se dijo que, o sea, se dijo por mi legítimo, o sea, anterior, por la reclamada, que en definitiva no había discusión, es un hecho pacífico que cambió la volumetría. Es un hecho pacífico, pero le están dando, a diferencia, el titular le da una interpretación de que no es sustantiva esa volumetría. Esta parte dice que sí es sustantiva porque permitió cambiar el EISTO. Señor abogado, para que tengamos claridad en lo que está alegando usted, ¿en cuál de los vicios alegados por la municipalidad usted está complementando? Porque ninguna de las normas tampoco está alegada por la municipalidad. Su señoría, en el alegato, el colega hizo alusión a la Estamos congruencia. en la segunda causa. ¿Sí? Estamos en el recurso de casación en el fondo suyo, ¿Sí? y usted quiere complementar la alegación de la casación en el fondo de la municipalidad. Entonces, yo le pregunto, Sí. en atención a que las alegaciones de la municipalidad en la casación en el fondo son la infracción al artículo 48, letra A y B, el 144 de las costas y el 151, letra H, la declaración de perjuicio. ¿Cuál es el vicio que usted está complementando de la municipalidad? Su señoría, en la parte donde dijo el colega que la congruencia del permiso de edificación entre el anteproyecto, lo señaló en su alegato, como congruencia entre el permiso de edificación y entre el permiso de edificación y el anteproyecto, que está contenido en los decretos alcaldicios, que se dejaron sin efecto y que se impugnaron por el titular. Es en esa parte donde yo estoy complementando su señoría. Lo dijo su señoría, lo dijo en su relación, pero bueno, en definitiva, si no se me permite continuar, su señoría, no hay ningún problema, solamente quería complementar esa. Señor abogado, le estoy pidiendo que vea el recurso de la municipalidad y me diga en qué vicios denunciado por la municipalidad usted está complementando. Eso es lo que le pido para claridad a nosotros. Sí, su señoría, en este momento, honestamente, no tengo a la mano ese recurso de casación. No lo tengo a la mano y tendría que buscarlo, y en aras del tiempo no lo voy a hacer, su señoría, por tanto, no voy a continuar con mi alegación en esta parte, en aras del tiempo. Por tanto, este era el último. Señor relator, ¿le puede mandar en todo caso el recurso de la municipalidad al abogado para que lo vea? Sí, sin ningún problema, se lo envío por correo electrónico que registró por escrito. Muy bien, puede continuar, señor abogado. Ya. Sin perjuicio, su señoría, obviamente, de lo que acabamos de señalar, este vicio estaba consagrado en el reclamo de ilegalidad de don Washington González. Sin perjuicio de ello, su señoría, ya analizamos las ilegalidades que se señalaron en nuestro recurso de casación, en nuestro arbitrio de casación en el fondo. Por tanto, pongo término en este acto, su señoría, a mis alegaciones, solicitando que el recurso de casación en el fondo sea acogido, se revoque la sentencia impugnada, se mantengan a firme los decretos alcaldicios 2491 y 2514, dictados por el señor alcalde de Valparaíso, que anularon el permiso de edificación por las razones que en esos actos se indica, del permiso de edificación 301, dictado por la Dirección de Obras Municipales de dicha repartición. Esto, su señoría, Muy bien. cuanto pueda leer. Señor relator, ¿le mandó el recurso? En este momento estoy enviando el correo, señor. Vamos a hacer un alto. Va a enviarle al relator el recurso, usted lo va a poder ver y me va a decir qué vicio estaba complementando, señor abogado. Vamos a suspender 10 minutos.
la vista de los recursos y volvemos. Gracias, su señoría. ¿Se refiere Rodrigo Avendaño, su señoría? Sí, señor. Sí, señor. Don Rodrigo Avendaño. Su señoría, efectivamente, rectifico, es efectivo lo que usted señaló, en el sentido de que el recurso de casación en el fondo de la municipalidad, en la página, al final de la página 13 y su continuación, página 14, señalan las infracciones legales y enumera 3. La facultad del alcalde de conocer y pronunciarse como consecuencia de un reclamo de ilegalidad. Si en el marco del reclamo de ilegalidad en sede administrativa correspondía conferirle traslado a la inmobiliaria, y si el alcalde, al haber acogido por medio de los decretos 2491 y 2514, ambos del año 2017, que se presentaron con posterior, habría actuado de forma extemporánea. ¿Ya? Efectivamente, yo incurrí en un error, su señoría, que rectifico, al señalar de que cuando mencionó en el alegato mi colega que habían hierros jurídicos, ¿ya? En los decretos, en definitiva, yo lo atribuí como un hierro jurídico contenido en este arbitrio de casación en el fondo, su señoría. Muy bien. No se preocupe. Incurrí en un error, su señoría, disculpe la... No hay problema. Pero era oportuno aclararlo por lo que se pueda resolver en definitiva, dada la extemporaneidad que se alega. Sí. Muy bien. Señores abogados, en atención a que son 210 minutos lo que va a alegar don Edgardo Palacios, que en realidad son 3 horas y media. Vamos a concluir el próximo día lunes. Próximo lunes 26. Así que queda en las mismas condiciones de hoy, después de la vista de las causas agregadas. Okay. Hasta el próximo lunes, señores abogados. Luego, Hasta luego, señoría, su muchas señoría. gracias. Hasta luego.